Thank you.
están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Mujeres desde Adentro. Yo soy Tete Márquez y les doy la más cordial bienvenida este jueves, primer día del mes de febrero de este 2024. Sí. Ya se nos fue enero y que ahorita necesito que me explique alguien qué pasó con eso de que se les hizo eterno y casi llegaron así como pensando que era diciembre y que no sé qué. A mí se me fue volando, volandísimo. Y bueno, estamos transmitiendo completamente en vivo desde la revista Perfil Veracruz en Facebook, en YouTube, nos encuentran también en Instagram y son las 7 de la noche, un poquito desfasadas, pero por ahí ya saben que los problemas siempre técnicos nos hacen de repente retrasar, y el chochol, porque también nos encanta el chochol, y así como nos ven, y así como nos ven en redes, de repente hablamos todos los días casi, pero no nos vemos todos los días. Entonces cuando nos vemos con gusto, queremos ponernos al corriente, nos abrazamos, tú, yo, nosotros, ustedes y ellos, y entonces pues podríamos estar aquí hasta las 12 de la noche haciendo eso, pero tenemos que estar tenemos que estar con todas y todos ustedes. Y bueno, tenemos un mes del amor y la amistad. Y de los tamales. Y ya, pues tú ya te vas aplicando, mi rey, las dos se me van aplicando. Y bueno, ahorita platicamos del tema y de lo que conlleva este mes para nosotras, pero pues les doy la bienvenida primeramente a Lenny Tejeda y a Selene Garrido. ¿Cómo están, mujeres? Bien, excelente, la verdad emocionada porque hoy iniciamos el mes, como dices, y hay que seguir con la actitud de no propósitos, pero sí realizar metas, ¿no? Y avanzar en todo lo que emprendemos desde el día que nos levantamos al sol y nosotros. Y la verdad es muy contenta haciendo cosas para mujeres desde adentro, capacitándonos también en otros ámbitos y siguiendo este ritmo de vida que nos lleva. A mí también no se me hizo largo, se me pasó así como agua para chocolate. No sé a ti, Selene. Sí, a mí también, les saludo de igual manera. Yo soy Selene Garrido, una nochecita más al lado de todas y todos ustedes. También se me fue muy rápido y yo creo que es el dinero, yo creo que es la dichosa cuesta de enero, cuando sientes que va lentísimo y dices, ¿cuándo se acaba este mes donde traigo un rezago? Y me parece que pues eso va a seguir ocurriendo, o sea, hasta que no logremos finanzas sanas. No digo que ustedes, todas y todos ustedes, pero pasa muchísimo que en enero estás volviendo a arrancar. Y ¿saben qué? Hay un dulce que ocurre en diciembre, que quienes tienen aguinaldo o hicieron un guardadito, viajaron, todo lo que pasa en diciembre, ya sea que tengas o no dinero, pero hay vacaciones o te las das, algo haces en diciembre. Sientes rico, sientes bonito y de repente regresas a la realidad. Y se siente otra vez como que medio arrancas, ¿no? Y paga lo que te endeudaste en diciembre, empieza a pagar tus pagos a meses sin intereses. Viene lo Cargo a marzo. Sí, derecho vehicular, verificaciones, si tienes empresa, los tarjetos, a renovar cosas, entonces dices, ¡a la mecha! No, por favor. Sí, yo creo que sí, así que les mandamos un abrazo a todas las personas que le dijeron adiós a enero, pero ya estamos comenzando, como bien dijo Tete, este febrero, y es importante el tema que vamos a tocar, como todos, pero es una tarea que tiene Mujeres desde Adentro, el estar al tanto de poder traer información que nos funcione, información que es necesaria y urgente, ¿no? Y en este caso, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer en el año 2024, pues teníamos que hablar y teníamos que poner el dedo sobre la I y pues abrir este tema. Para ello tenemos un invitado que ya se encuentra esperándonos, pero como es costumbre y como ha sido costumbre, tenemos que platicar un poco acerca de lo que nos ha pasado referente al cáncer, y tal vez es un tema pesado para quienes nos estén viendo, pero si tienen experiencias, si tienen algo que contarnos, si no, solamente escúchennos y repliquen este programa para la información que viene y sobre todo para hacer comunidad, sobre todo también para quienes hemos estado en cercanía de una persona o quienes hayamos vivido algo así, ¿no? Claro, sí. Yo creo que es muy importante el informarnos porque, bueno, algunas personas se confunden entre ¿es octubre o febrero, no? El tema es de que son diferentes conmemoraciones y actividades porque son muy específicas, ¿no? Uno es muy específico hacia el cáncer de mama y en este caso
es el tema de cáncer, pero lo que es la enfermedad global, hombres, mujeres, niños, de todos tipos de cáncer. Todo el mundo. Exactamente, ¿no? Entonces, por eso la OMS lo ha catalogado como un día importante para estar haciendo esto que estamos haciendo, divulgar en relación a el tema del cáncer, consecuencias, paliativos incluso, cómo armar una red, de dónde se genera, ¿no? Porque hay mucha gente que no sabe solamente lo que escucha en publicidad o lo que escucha de la vecina, ¿no? Incluso. Igual, justo esto, cuando ya te lo topas con una persona cercana, o sea, tú mencionabas a la vecina, pero ya cuando te lo topas en familia, cuando te pasa a ti, cuando le pasa a la vecina, es cuando te empiezas a enterar de otros sistemas. Y justo en este año es cuando es un año binario, porque el año pasado y este año se sigue hablando de eso, que es cómo vamos a hablar de los efectos preventivos, de los efectos que tienen que ver con la igualdad en este tema. O sea, no todos los países, no todas las personas, no los géneros tienen el mismo acceso a las soluciones o a los tratamientos o a los paliativos o a las redes como debería, ¿no? Esta igualdad que todavía no tenemos. Entonces, les preguntaba, ¿han tenido cercanía en cuanto a esta enfermedad? Bueno, pues yo lo he dicho en varias ocasiones, ¿no? Mi madre murió de cáncer de hígado. Entonces fue vivirlo muy, muy, muy de cerca, pero creo que a veces de repente yo menciono mucho el antes y el ahora, por el factor redes sociales, por el factor redes de apoyo, por el factor salud y salud mental, porque la enfermedad, sea el cáncer, que en este caso a mí me tocó con mi madre, cáncer de hígado, pero cualquier enfermedad de este tipo, una crónico-degenerativa, en su momento se centra en la persona que lo padece, pero se olvidan de lo que hay alrededor, que puede ser esposo, esposa, hijos, ¿sí? Padres, entonces madres, y eso es lo que a veces pega y también drena a la familia. No nada más es en lo económico, porque en lo económico, vaya, o sea, tú quieres hacer todo para salvarle la vida a tu familiar, pero en lo emocional también. Y si no hay una red, y si no hay un soporte, y hace poco, precisamente cuando estaba yo contactando a Alejandro, que estuvimos platicando previo a nuestro invitado de hoy, que Alejandro García, radiooncólogo, que viene ahorita a platicar con todos nosotras y nosotros de este tema importantísimo, hice como un flashback precisamente de eso, ¿no? Y que al fin yo tenía que 20, 21 años, y de repente la familia, cuando tú quieres acercarte a tu familiar o cuando quieres pues saber qué más pasa y demás, la familia y sobre todo los muy adultos te empiezan a decir, no le des lata a tu mamá, o no, cosas que tontamente, lo voy a decir como es, no entienden que tú estás pasando también porque tú eres hijo o hija. Entonces, esas cosas, cuando no tienes una red de apoyo, pues no te va a caer el 20, ¿sabes? Tan fácil. Entonces es bien importante que de verdad, qué bueno que ha evolucionado, qué bueno que hay redes sociales, qué bueno que hay grupos de apoyo, porque antes no lo sabía. Y entonces, pues si bien te iba, te mandaban al psicólogo. Y si no te iba bien, pues entonces te cargabas con todo eso, hasta que después de muchos años lo sacas, lo desahogas y vas a terapia y dices, ahora entiendo por qué pasé por esto, ¿no? Claro, pero también en este caso quienes tienen acceso a todo eso, ¿no? Exacto. O sea, ¿cuántas personas, y justo por eso el tema está centrado en ello, cuántas personas no tienen acceso a poder ir con una persona especialista a tratar su salud mental, ni a saber incluso de qué se trata, que no tienen idea de qué está pasando, y peor, un tratamiento, ¿no? O sea, el servicio público sigue estando con muchas trabas para que los tratamientos estén al día, para cubrir las necesidades de todas las personas enfermas, y también dependiendo tu estatus, dependiendo con quién sí puedes ir a que te dé una consulta, entender algo, pero el país, pero es más la región, la colonia. Sí. Bueno, y eso que estás mencionando también nos lleva a que muchas personas incluso no saben que están padeciendo cáncer, no, simplemente empiezan a sentirse mal, y en esta dinámica de no, porque yo he escuchado, no voy a ir a gastar al médico. Sí. O sea, se resisten
a pagar, bueno, porque a veces incluso pues no tienen para pagar un médico, ¿no? Entonces tampoco tienen acceso, aunque sí se ha avanzado, debo de reconocer que se ha avanzado en los servicios de salud pública, todavía falta, o sea, existe todavía gente que no sabe que pueda a lo mejor ir a inscribirse, ¿no? O cómo va a acceder a ciertos medicamentos. Entonces sí he visto mucho ese tema de que hay personas que ni siquiera saben que tienen cáncer, simplemente cuando ya están muy, muy mal, es cuando empiezan a detectar y entonces dicen, no, hay personas que, bueno, el doctor ahorita nos va a decir si hay personas que se enteran ya con un cáncer avanzado, es posible rescatarlas o no, porque muchas veces escuchamos cáncer y ya dices, no, o sea, algo me va a pasar. Sí, exactamente, ¿no? Que es justo lo que queremos platicar, ¿no? El si cuando éramos niñas, cuando ustedes eran niñas o niños y escuchaban la palabra cáncer, ¿qué pensaban? Yo sí pensaba en devastación, o sea, ya muerte, te moriste. Claro. Ya, y a la fecha me ha costado trabajo el creer en la esperanza, o sea, yo lo veo como esperanza, pero ciencia, ¿no? pero el creer en que no te vas a morir, claro. O sea, siento que es nada más solo un proceso más largo, pero que al final te vas a morir, claro, todos nos vamos a morir, pero no lo veo como que te pueda salvar, ¿saben? No, y de niño es diferente, ¿no? Entender la vida o la muerte es muy diferente. Incluso hay niños en toda esa inocencia de que solamente sienten algo pero no saben describir qué es esa emoción, porque les cuesta mucho trabajo a los niños describirlo, ¿no? Apenas si están aprendiendo, me siento triste, me siento enojado, me siento alegre, ¿no? Entonces el sentir ese vacío, un niño una ocasión me describía, es que siento dolor de estómago porque su mamá estaba enferma, ¿no? Y dices, pues no es dolor de estómago, bueno, sí lo sentía fisiológicamente en el estómago, pero es un cúmulo de emociones que se pueden describir a lo mejor de esa manera, sobre todo con un niño, ¿no? Sí, es correcto. Claro. No, yo iba a decir que entonces mejor nos vamos a una pausa rápidamente para poder hacer que pase nuestro invitado de hoy, el doctor Alejandro García Cervantes, que es un radiooncólogo y que precisamente vamos a hablar con él sobre estas dudas, sobre estas cosas que de repente nos asaltan y que seguramente él va a podernos sacar de nuestras dudas y podernos decir más sobre esta terrible enfermedad que aqueja a muchísima gente en todo el mundo. Así que nos vamos a ir a una pausa. Recuerden, estamos transmitiendo completamente en vivo por la revista Perfil Veracruz. Esto es Mujeres desde Adentro y ahorita regresamos con más.
Esto es Mujeres desde Adentro, una emisión más, un jueves más, e iniciando también mes, febrero 1, recibiendo también este mes con un tema que anteriormente ya les habíamos adelantado, la lucha contra el cáncer en este 2024. Ya se encuentra con nosotros nuestro invitado, y también es importante que dentro de todo este tema ustedes compartan, tomen este programa, lo pasen a otros grupos, lo pasen con su familia, con sus amistades. Va a estar siempre, lo van a encontrar aquí en la página de Revista Perfil Veracruz, que por cierto pueden visitar sus redes sociales, la revista que nos ha dado pues este cobijo, este lugar para poder desarrollar esta información, pero también pueden ir a nuestra fanpage en Mujeres desde Adentro, por supuesto. En Instagram también nos encontramos, queremos entrarle a TikTok, pero ya no nos dan las manos ni la mente ni las cabezas, ni pero vamos a estar para allá. Bailar. Sí, estamos en las coreografías, ¿cómo le vamos a hacer? Pero lo importante de esto es justo que nuestra voz se multiplique, que nuestras ideas se multipliquen y que la información fidedigna sea la que llegue a esa persona que nos interesa que llegue. Y en esta ocasión pues tenemos que hablar de nuestro invitado, pero también nuestro invitado nos va a dar justo esa información que necesitamos hoy en el marco del Día Mundial contra el Cáncer 2024. Así es, Elene, pero antes de eso vamos a conocer un poco de su historia. Alejandro García Cervantes es médico radiooncólogo, no cualquiera. No. Su perfil profesional es médico especialista en el tratamiento de tumores malignos y de ciertos padecimientos benignos. También, bueno, tiene una experiencia laboral como médico adscrito al servicio de radiooncología del Centro Estatal de Cancerología Miguel Dorantes Mesa. También es médico residente de radiooncología en el Hospital Oncólogo del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y bueno, aparte de esa especialidad, tiene certificado en el Consejo Mexicano de Certificación de Radioterapia, AC. Es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Radioterapeutas. Eso es muy importante cuando nos vamos a atender. Y bueno, pues su formación inicial es licenciatura en médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, aquí me podía pasar mucho tiempo, pero tiene actividades de investigación, tiene demasiados cursos realizados y también publicaciones, que eso es fenomenal para un médico, porque ahí expresa muchas cosas que a veces no le decimos al paciente, ¿verdad, doctor? Bueno, es parte de algo integral, ¿no? No solamente de saber medicina, sino también cómo ejercerla. Así es, pues bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por Doctor la invitación. Alejandro García. Un placer. Sí. La verdad es que yo tengo que empezar, y aunque yo sé un poquito más que ustedes de él, a mí me gustaría que la gente que no conoce, porque yo sí hice, cuando estuve con él anteriormente en mi programa Desde Adentro, una pregunta que para mí fue tonta, porque pues no sabía y por ignorancia. Entonces yo me fui por el tema radiológico, ¿no? Sí, me prestas el micrófono, gracias. Es que Lenny, tenemos por ahí. Sí, queremos nuestro micrófono. Y entonces, ya cuando él me explicó realmente lo que es un radiooncólogo, dije,
wow, y porque yo no sabía que esto existía. Entonces yo empezaría preguntándote por ahí, ¿por qué radiooncología? Bueno, porque dentro de las especialidades de la oncología es quizá la única en donde podemos tratar con radiaciones casi todos los tipos de tumores malignos, tanto en adultos como en niños, en mujeres, en hombres, y la consulta es muy variada. Puede entrar un niño de 7 años con leucemia linfoblástica y el otro paciente es un viejito de 80 años con cáncer de próstata, y la otra paciente es una paciente de 50 años con cáncer cervicouterino sangrante, ¿no? Entonces la variedad es muy amplia, y pues no es así con el resto de las especialidades de oncología. Hay oncología médica de adultos, hay oncología médica de niños, hay cirujanos oncólogos de adultos y también de niños, y aparte hay hematólogos, y nosotros prácticamente abarcamos todo. Entonces es un área muy amplia y pues me gustan los retos. Pues bastante, un reto bastante grande. Pues es un reto en la cuestión también de tecnología, porque desafortunadamente México está por lo menos 10 años atrasado en la cuestión de adecuar a los diversos estados con centros especializados para el tratamiento con radioterapia, y también es un reto en la cuestión de que los pacientes lleguen al servicio, ¿no? Desafortunadamente, cuando los pacientes llegan al servicio llevan por lo menos 3-4 meses de retraso en el diagnóstico y casos generalmente muy avanzados. Ahorita que lo escucho, doctor, y eso es algo de lo que comentábamos hace rato, ¿es salvable en qué porcentaje una persona que llega ya con ese avance en el padecimiento? Depende de muchas cosas, es lo que hacemos en las consultas iniciales, principalmente evaluar la edad del paciente, el estado funcional. No es lo mismo un paciente con todas las energías activo a un paciente cansado, fatigado y prácticamente postrado en cama, aunque los dos tipos de pacientes tengan cáncer en etapa inicial, ¿no? La etapa clínica del mismo, sí, evidentemente entre más avanzado esté un cáncer, menor tasa de supervivencia tendrá, y el tipo de cáncer, no es lo mismo tratar un cáncer de mama a un cáncer de pulmón, una leucemia o algún otro tipo de tumor sólido, ¿no? Entonces son muchas variantes, pero en mi caso muy personal sí me han tocado, por ejemplo, casos de cáncer cervicouterino bastante avanzados, y he obtenido respuestas patológicas y clínicas completas, ¿no? Doctor, y bueno, la pregunta obligada, que aunque como decía Tete, nunca hay preguntas tontas, en este caso, explicarnos, refrescarnos o recordarnos qué es el cáncer. Sí, es algo muy complejo, pero prácticamente el cáncer es una alteración originada en las células, en la cual un grupo celular de cualquier órgano del cuerpo pierde el control en el ciclo celular. Hay mutaciones puntuales que este grupo de células presenta en el núcleo, y lo cual condiciona que la célula no muera. Generalmente nuestras células del cuerpo todos los días están muriendo y renovándose y teniendo una regulación o un equilibrio en la cual el número de células muertas es igual al número de células que se están originando nuevas. Pero este perfil de mutaciones ocasiona que las células eviten esta muerte celular programada que se llama apoptosis, y además se repliquen sin control. Aparte, no solamente basta con que la célula pierda la capacidad de morirse, sino que también ocurren por lo menos otros 5 cambios más. Entre ellos, la pérdida del reconocimiento por el sistema inmunitario. Las células cancerígenas tienen esa habilidad para ocultarse o pasar desapercibidas por los linfocitos T y los anticuerpos, y no son eliminadas, y también tienen la capacidad de diseminarse, ¿no? Además de la reproducción descontrolada, la poca capacidad de muerte, escapar del sistema inmunitario, estas células tienen la capacidad de desprenderse del sitio en donde se originan, atravesar la membrana basal de los epitelios y viajar por el torrente sanguíneo y los vasos linfáticos y condicionar metástasis, que al final de cuentas
las metástasis son la principal causa de muerte de un paciente con cáncer. Estábamos hablando hace un rato que los diagnósticos de cáncer casi siempre nos hacen pensar que no va a haber una solución. En el día de hoy, en el 2024, eso ya no es igual a no hay solución, ¿no? El decir, tienes cáncer, hay posibilidades, ¿no? Así es. Pues una de mis principales, misiones, ¿no? O mi perfil profesional es cambiar ese tabú que se tiene de relacionar cáncer es igual a muerte, ¿no? Y casi todos lo tenemos así, sino más bien cáncer es igual a esperanza, cáncer es igual a muchas posibilidades. Evidentemente, quizá el pronóstico esté comprometido ante una etapa clínica avanzada, pero sin duda hoy en día, en 2024, aquí en Veracruz, existen muchísimas oportunidades para los pacientes que incluso puedan tener una enfermedad avanzada. En este caso, doctor, ¿qué es lo que tiene que hacer una paciente o un paciente que haya recibido un diagnóstico de cáncer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Acudir inmediatamente al oncólogo. Igual si se tiene la sospecha clínica o algo se piensa que está mal en el cuerpo, síntomas, pérdida de peso, fiebres inexplicables, en el caso de mujeres, sangrado transvaginales, presencia de bolitas o de ganglios inflamados. Desafortunadamente, la causa por la cual hay una tasa de mortalidad relativamente elevada en el estado y en nuestro medio, es que hay un retraso en el diagnóstico increíble, desde que la paciente o el paciente va a la consulta de primera vez y de ahí a que sean referidos oportunamente a los centros de oncología, hay un retraso por lo menos de 3 o 4 meses. Wow. Y sobre todo porque a nosotros los médicos en la facultad, y yo tenía mucho ese problema cuando yo estaba estudiando la carrera de medicina general, nos enseñaban a pensar en que tendríamos que descartar primero lo más común, ¿no? ¿Y qué era lo más común? Entonces un paciente llegaba con diarrea o con pérdida de peso, y lo primero que le descartas es amibiasis, ¿no? Lo primero que le descartas es colon irritable, y los médicos familiares y generales de nuestro medio tienen muchísima de esa escuela, ¿no? Eso y entre otras cosas del sistema de salud. Entonces, cuando ya se les prende el foco de que posiblemente sea un cáncer de colon, desafortunadamente ya pasó muchísimo tiempo y el cáncer ya se encuentra avanzado. Eso aunándole a la poca capacidad, o bueno, no capacidad, sino a la poca cultura de prevención que hay en el medio, ¿no? Cuando vemos que un paciente después de los 50 años vaya a hacerse una colonoscopía para ver si no hay nada, ¿no? Hasta que tiene síntomas, el paciente va a hacerse una colonoscopia. O en caso de las mujeres, ¿cuántas mujeres vemos que no se hacen su mastografía anual? ¿Cuántas mujeres vemos que no se hacen su Papá Nicolau anual, ¿no? Entonces, desafortunadamente, todo eso aunado es un monstruo enorme de desinformación entre médicos, pacientes, y es la principal causa por la cual los pacientes llegan en etapas avanzadas ya a un tratamiento oncológico. Oye, doctor, ahorita que lo escucho... perdón. Estamos en vivo, recuerden. Ahorita que lo escucho decir que no van a hacerse su mastografía o bueno, sus estudios preventivos, quiero entender que la medicina preventiva sigue siendo la parte clave para combatir las enfermedades. Eso me queda claro, pero entonces voy a mi pregunta. Si yo soy una persona que no tengo una seguridad social, ¿hay otras alternativas en el estado en donde yo pueda irme a hacerme esos estudios? Porque no sé si son caros. O sea, mi pregunta es, ¿son caros o no son caros? Y si hay ese lugar donde yo pueda asistir. Pues sí, si no hay alguna seguridad social, todas las pacientes del estado de Veracruz tienen acceso automáticamente a servicios de salud del estado de Veracruz. Y esos estudios son gratuitos en la clínica más cercana, y aunque no se quiera ir a la clínica, también de manera particular son estudios accesibles. Un Papá Nicolau en Salud Digna, por ejemplo, te está costando entre 400, 300 pesos. Accesible. Ya con estudio genético de los diferentes perfiles de VPH que pueda haber,
Y una mastografía quizás sí esté por arriba de los 800, 900, 1000, 1200, dependiendo del gabinete en donde se ocupe, pero una vez al año pues no hace daño. Eso iba yo precisamente a comentarte y a preguntarte. Por un lado está lo digo, no lo digo, la poca ética que pueden tener médicos familiares por quererse evitar la fatiga de complicarse con pacientes con posibles cánceres. Pero por otro lado también está ya no la desinformación, porque creo que ya la mayoría de la gente tenemos acceso a la información en internet, en redes sociales, en las campañas que hay y demás. Pero también creo que la gente en general tenemos un poco entre desidia y miedo, porque a lo mejor si traes por ahí un antecedente genético familiar, pues como que le piensas hacerte ciertos estudios. ¿Qué tanto realmente también es que la gente no gasta en otras cosas en lugar de realmente aplicarse, aún teniendo servicios gratuitos de salud, en ir y tomarte el tiempo para hacerte un estudio y saber cómo andas? Pues lo vemos con las uñas, ¿no? O sea, prefieren el polish y las uñas, ¿cuánto no invierten en un cambio de uñas cada mes, ¿no? Y las filas que a veces hacen con las ponedoras de uñas más famosas de la colonia y están dispuestas a esperarlo, y cuando se trata de una consulta médica y hay tiempo de espera, lo veo en la consulta, ¿no? A veces desafortunadamente pues yo tiendo a demorarme un poquito en mis consultas porque siempre intento dar la atención o la mejor atención posible, y eso prolonga, ¿no?, la atención. Y ya los pacientes que pasan hasta el final, pues, oiga, doctor, llega aquí desde las 7 y ya son las 10 de la mañana. Bueno, también me pasa un poquito, pero... bueno, pero... de que se toma el tiempo. Bueno, yo también estaría enojado, la verdad. Oiga, doctor, ¿y el cafecito no le pone ahí? Lo vamos a implementar. Lo vamos a implementar. Una película. Sí. Algo en las pantallas que esté pasando, pero pensándolo ya en retrospectiva, creo que sí hay que mejorar esa parte. Atención al público, lo que hemos hablado, ¿no? Al final del día, tus pacientes pues se convierten en esa parte. Sí, claro. Pero pues es con la mejor intención, ¿no? Siempre no trato de obviar cosas, siempre todos los pacientes se van bien explorados, bien revisados, todos sus estudios, los discos de imágenes. Hay doctores que, por ejemplo, no quiero evidenciar a nadie, claro está, pero hay si doctores les queda el saco, ni modo. que llega el paciente con la tomografía y solamente leen el reporte, no agarran el reporte y... pues todo está bien, cita en 2 meses, ¿no? Y el paciente trae los discos, las imágenes, y no son capaces de verlas, ¿no? ¿Qué tal el que interpretó el estudio está mal, ¿no? Entonces, y así hay infinidad de casos. Ahorita que menciona esto de las 3 horas, a mí me ha pasado muchísimo, o sea, no solamente con usted, ni no, con oncólogos. Sí, no, pediatría, ginecología, obstetricia, hasta homeopatía, estar esperando, pero sé que si entonces la persona que está dentro tiene tanto tiempo, cuando a mí me toque, pues también voy a tener el tiempo necesario. Entonces, bueno, si les ha pasado, tengan esperanza. Pero también les toca a ustedes, ¿no? En ese mismo Y también tiempo. se van a tardar mucho con eso. Claro. Pero entonces, ahorita que me decía que la parte médica solamente lee un reporte o que no le pone el empeño que debería, también me he dado cuenta que cuando vamos, no tenemos la cultura de decir todo. O sea, yo soy una persona que le quiero decir y sentí, y el otro día me acuerdo que cuando moví la cabeza, y yo quiero explicar todo lo que he sentido, lo que he reconocido, lo que he sentido en mi cuerpo, lo que me pasa, las enfermedades de antes, y no siempre la parte médica quiere escuchar tanto, y también la parte de las y los pacientes no explican tanto, y eso se me hace esta comunicación que nos está dando, claro, me parece que también sigue siendo clave, ¿no? Son estas cosas es la cotidianas principal clave que no hemos podido erradicar, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos con nuestro médico, nuestra médica? Sí, hay muchos factores ahí, desde quizá el sueldo no tan bueno que reciben o que recibimos en el sector público, pero eso no es excusa, claro está, porque al final de cuentas te están pagando por el servicio que prestas. Y porque hicieron un juramento. desde la saturación de pacientes que tienen algunos colegas, ¿sí?
No es lo mismo tener 6 consultas a tener 14 consultas o 16 consultas, y que hay casos en los que los compañeros están así, pero sigue sin ser pues una excusa adecuada, y a veces quizá ya los años, ¿no? Hay muchos colegas que llevan muchísimos años en el servicio y ya están cansados, ¿no? O ya están como que con otra mentalidad. Pero también ahí interfiere la parte del paciente. Por ejemplo, yo he visto a pacientes que vienen a mi consulta, ¿sí? Y me preguntan todo y yo pues lo trato de abordar, pero me dicen, es que con el otro doctor pues no me explicó, no me dijo nada, y le preguntaba y se enojaba. Y bueno, también es una exhortación a, si ves que la relación médico-paciente está siendo infructuosa, o lo reportas, porque uno como paciente merece la mejor atención médica posible, porque si hay abusos en el servicio público de salud, hablo de todos los institutos, es porque los pacientes lo permiten. Claro. ¿Sí? O sea, si veo que la atención médica no es buena, que el médico está de malas, que me da información a medias, o de plano prácticamente el servicio es malo, inmediatamente tener la cultura del reporte, ¿no? Ahí ese doctor tiene superiores y directamente hacer el reporte, y quizá la primera no hagan caso, pero ya cuando tengan más de 50 reportes de la misma persona, quizá es ahí cuando ya empezaremos a ver cambios, ¿no? Entonces, pues sí, parte de la mala relación médico-paciente es bilateral, ¿no? Yo creo que, ahorita lo escucho, yo creo que es muy importante. He escuchado a personas que dicen, veo al doctor y ya me curé. ¿Le ha pasado, doctor, ahorita escuchando esta reflexión de la relación médico-paciente? ¿Usted ha cruzado esa relación de ya no solo lo veo como mi paciente, sino como alguien que lo veo cada mes? ¿Esa empatía o se vuelven fríos? Fíjate que yo con mis pacientes siempre el trato lo intento hacer muy personalizado, y hay algunos que incluso han cruzado muchísimo esa barrera y se han convertido en algo cercano, amigos, si no bien muy amigos, pero sí personas a las que me da alegría verlos y que van bien, ¿no? Entonces, a veces eso genera problemas porque ya cuando desafortunadamente la enfermedad es incurable o intratable, pues uno tiene ese apego, ¿no? Y pierde quizás cierto grado de objetividad, pero sí pasa muy frecuente, y conozco también colegas que les pasa, ¿no? Frecuentemente. Y sí, el efecto placebo, que es esta sensación de que veo al doctor y me curé, o tomo esta pastilla, aunque no sé qué es, pero ya me siento mejor, ocupa parte muy importante de todos los tratamientos. Aproximadamente el 15 al 20% de la sensación de mejoría es secundario a ese efecto placebo. Entonces sí es muy importante. Y creo que también tiene mucho que ver el hecho de la confianza que te da el médico, ¿no? Porque a lo mejor luego de repente la falta de empatía, ¿sí? Y que los médicos ya lo hacen como muy mecánico el asunto, y que a pesar de que sabes que tienes un cáncer, que a lo mejor sabes que procede, y a lo mejor el médico, cuando sientes ese apapacho y ese cobijo y esa empatía, pues seguramente, y bueno, creo que está comprobado, tu estado de ánimo tiene mucho que ver con cualquier enfermedad. Sí, entonces, claro. que te sientas tú cobijada, protegida o chiqueada por el médico, a pesar, ¿no?, de que sabes que a lo mejor puedes pasarla bien o pasarlo mal, pues creo que es un gran aliciente para la persona que está pasando la enfermedad. Sí, claro. Y esto, dentro del contexto del cáncer, entra en cuestión de cuidados paliativos. Y ya ha habido bastantes estudios al respecto, en donde un paciente sin dolor, con buena atención clínica médica, con buen estado de ánimo, ¿sí? Tienen mejor pronóstico en cuestión, hablando de cáncer, mayor apego a los tratamientos, ¿sí? Es decir, obviamente el paciente va a tener mayor ganas o mayores deseos de afrontar su enfermedad y mejores posibilidades de éxito que aquellos pacientes que tienen una mala relación médico-paciente,
que no tienen una buena asesoría psicológica, que tienen dolor y un mal manejo en general de los cuidados paliativos. Y evidentemente el resultado oncológico es peor. Doctor, no quería entrar en ese tema, pero hay que entrar. Esta parte en la que nuestra responsabilidad tiene que ver con la enfermedad, ¿no? Sí. Leía hace unos días acerca del tema y a nivel mundial el cáncer de pulmón es el que está arrasando, el cáncer colorectal, el cáncer de mama, de próstata, de estómago, ya están las estadísticas y no está disminuyendo. O sea, en 2050 vamos a estar todavía cientos de millones más con personas con este diagnóstico. Yo pensaba que iba a ser al revés. Cuando empecé a leer dije, de seguro va a haber una reducción, ¿no? No, se pronostica que va a avanzar todavía y no son unos cientos de personas, ¿no? Estoy hablando de todo el mundo, porque en México sí, claro, las cifras usted nos lo dirá y el tipo de cáncer es otro, el que reina, ¿no? En este caso. Pero las consecuencias de la obesidad, de nuestra falta de ejercicio, de nuestra alimentación, de cómo llevamos nuestra vida, siguen siendo las que provocan el que tengamos cáncer. Prácticamente son muchísimas cosas. Hay un libro de patología que se llama Robbins, en donde decía, muy curiosamente al principio del capítulo de cáncer, prácticamente el cáncer está ligado al simple hecho de la existencia. Wow, por eso no quería entrar en el tema. Está difícil, está muy difícil. difícil. El ser humano, mientras más longevo se vuelve, mientras mayor esperanza de vida tenga, se hace más susceptible a la presencia de diferentes tumores malignos. Hablamos de que la edad quizá es el principal factor de riesgo para el desarrollo de muchísimos cánceres, y esto sobre todo después de los 50 años, y también por ahí quizá en un segundo término yo metería los estilos de vida y los diferentes factores de riesgo. Y tomando en cuenta también el factor hereditario, el cual también es muy importante. Hasta en el 15 al 20% de los casos, los pacientes tienen estrechamente familiares ligados, hermanos, papá, mamá, hijos, ¿no? Sobrinos, con otros tipos de neoplasia, y también eso influye bastante. Doctor, pero entonces, ¿hay manera de llegar a los 50 años y más allá, lo más saludable posible para que este porcentaje disminuya? Sí, es ahí donde entran los diferentes tamizajes. Una persona que ya tiene arriba de 50 años, en el caso, por ejemplo, de una mujer, se sabe que toda mujer por arriba de los 50 años debe de iniciar el tamizaje para cáncer de mama, ¿sí?, para cáncer colorectal, y si es fumadora intensa, más de 20 paquetes al día por más de 15 años consecutivos para cáncer de pulmón. ¿Hay quien fuma 20 paquetes al día? Perdón, por año. Más de 20 paquetes al año. Más de 20 paquetes por año. 20 paquetes se refiere a varias cajetillas 10 o cajetillas. a cajetilla. Cajetillas. Es que se están fumando más. O sea, la cajetilla, perdón mi ignorancia, pero ¿cuál es la cajetilla? En la cajita de 20 cigarros. ya, más de ok. 20 al año, por supuesto que están consumiendo más, es muy poco. Por más de 15 años consecutivos y no menos de 15 de haberlo abandonado, y tienes más de 50, 55 años, entonces por ahí debes empezar el tamizaje para cáncer pulmonar también. O sea, perdón, antes de que se me vaya la idea, perdón. O sea, que si una persona fumaba esa cantidad que usted está mencionando y de pronto la deja de fumar, en un periodo de 10 años es probable que a lo mejor pueda desarrollar. Sí, el riesgo va disminuyendo paulatinamente, pero nunca llega a cero, y si tiene menos de 15 años de haberlo abandonado, debe de continuar con el tamizaje, que es un tema también muy extenso, pero consiste en el caso del cáncer de pulmón en realizar una tomografía de baja dosis de tórax anual. Y aparte yo también voy a entrar al tema de la alimentación, porque ya lo habíamos hablado. Sí, claro. Y el factor fundamental, y se ríe porque ya literal estuve muy preguntona, precisamente el consumo del azúcar y de lactosa.
¿no? Que es un factor fundamental y que ya me lo habías comentado como parte de lo que alimenta las células cancerígenas. Hay muchos mitos al respecto por ejemplo, yo veo que a mis pacientes oncológicos les dicen, oye, no comas azúcar, y los pacientes ya se limitan a comer azúcar que porque le da de comer a las células. Entonces, oye que el gordolobo, oye que el sopilote, que las víboras, que no sé qué, que el zorrillo, el zorrillo en Huitlacoche, no sé, ¿no? ¿Qué el adobo o algo así. En adobo. A mí mi mamá me dio zorrillo cuando era niña sin que yo supiera que para los barros, que para no tener acné, o sea, yo ni color me di porque sabía cochino, pero alguien se lo dijo y ahí lo tuvo congelado hasta que un día nos hizo un adobo y nos dijo, comieron zorrillo, ¿para qué? Porque aparte... Bueno, ya cocinado ya me imagino que sabe a pollito, sabe a puerco, ¿no? A puerco. Pero al final del día nosotros ni teníamos ninguna herencia de acné. Y entonces ninguno de mis hermanos, somos 6 y ninguno hemos tenido acné. O sea, yo no sé para qué me lo dio, pero bueno. Porque acuérdate que es preventivo. Prevención. Pues mira, con respecto a la dieta, solamente está demostrado el ejercicio para la prevención de quizá 3 tipos de cánceres. El cáncer de mama, el cáncer de endometrio y el cáncer colorectal. La baja ingesta de grasas y de carnes rojas para la prevención del cáncer colorectal y quizá la ingesta de suplementos alimenticios como zinc, ¿sí? Y manganeso, minerales, sobre todo el zinc, puede estar involucrado en un bajo riesgo del desarrollo de cáncer colorectal y quizá cáncer de próstata, pero no son los principales factores de riesgo, ¿sí? Pero sí pueden influir importantísimo en el pronóstico y cómo conlleva un paciente esos tratamientos. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente con cáncer colorectal o con cualquier tipo de cáncer en etapa avanzada que se encuentre bien, fit, ¿no? A un paciente que se encuentre ya con secuelas de la diabetes, a un paciente que se encuentre ya con secuelas de la hipertensión arterial, problemas cardiovasculares. Evidentemente habrá menos apego al tratamiento oncológico y mayor toxicidad por la quimio-radioterapia en los pacientes que ya traigan comorbilidades. Entonces, sí, quizá la dieta influiría muchísimo en cómo el paciente podría afrontar los tratamientos a tener una mejor tolerancia a los mismos. Doctor, ¿cómo ha sido el camino de usted o el que usted observa en la medicina en cuanto a la medicina alternativa? Ahí es como si me prendieran, es como si a mí me hicieran. Dígalo, doctor, dígalo, por favor. Yo también lo pregunté y también... No, la medicina alternativa no tiene ningún papel en la cuestión de la prevención y del tratamiento del cáncer. La gran mayoría, vamos a decirlo así, no quiero herir susceptibilidad, son charlatanes, ¿sí? Lo único que está demostrado científicamente es la quimio, radioterapia, inmunoterapia, tratamientos que se ofrecen en los centros oncológicos. Quizá pudieran tener un poquito de efecto placebo los diferentes tratamientos alternativos, naturistas, pero científicamente no están demostrados e incluso pueden interferir con el adecuado tratamiento y apego oncológico. Muchas veces los pacientes prefieren un tratamiento natural, que no está demostrado, a acudir adecuadamente a sus citas y a su seguimiento en un centro oncológico que aplica pues los tratamientos científicamente comprobados. Entonces, doctor, sí necesitamos, cuando tenemos un diagnóstico, o bien vamos a hablar de una persona que ya haya pasado por alguna intervención para retirar algún tumor maligno y que entonces venga el proceso de radioterapia, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con esta paciente o este paciente que dicen no quiero la radioterapia por todas las consecuencias que vienen a otros órganos? O bien, se nos ha dicho que, por ejemplo, las mujeres que tengan cáncer cervicuterino y que estén en una etapa nivel 1, por ejemplo, y que
tengan alguna intervención quirúrgica, después pasan a radioterapia y pueden tener una vagina seca, muchos problemas para tener relaciones sexuales y otro tipo de consecuencias. Es ahí donde, bueno, me parece lógico que la mayoría digan, no quiero esto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Yo creo que es un refuerzo a la salud mental, a aceptar que hay cosas que vamos a tener que dejar ir, no solamente la intervención que tuvimos, porque todo este proceso, doctores, parece que está peor que el diagnóstico en sí, ¿no? Sí. Fíjate que todas esas toxicidades que mencionas son muy comunes, pero van ligadas con la técnica que se administre de tratamiento, ¿sí? Okay. Hoy en día tenemos acceso a tecnologías o técnicas avanzadas de radioterapia en la cual esas toxicidades son mínimas y pueden orientar y tener, y pueden ofrecer una mejor calidad de vida a los pacientes que sobreviven a un cáncer avanzado cervicouterino. Es por eso muy importante que se elija bien, ¿sí? Que se elija bien en donde se requiere esa atención, ¿sí? Por ejemplo, voy a hablar un poco de los diferentes centros de radioterapia que hay aquí en el estado de Veracruz. Hay las famosas bombas de cobalto, ¿sí? Que son centros que ofrecen tratamientos de radioterapia baratos y más accesibles, pero desafortunadamente estas bombas de cobalto son aparatos que ya prácticamente están en desuso, son riesgosos porque siempre están ofreciendo radiación. Las personas que están ahí tienen que tener un estrecho control de seguridad radiológica. ¿Quién los manipula? ¿Quién los manipula? Así es. Y en cualquier momento puede ocurrir alguna emergencia radiológica. Además, son aparatos en donde no hay una adecuada precisión en la colocación de los pacientes y las toxicidades que ocurren son muchísimo mayores, ¿no? Entonces, quizá mi recomendación sería, si ya se optó por tomar un tratamiento oncológico y es un tratamiento con radioterapia, analizar en dónde se va a realizar. Es muy importante preguntar las toxicidades que se va a tener, con qué equipo se va a tratar. Ok, ¿sí? Toxicidades, equipo. Y acudir con el especialista, ¿no? Okay. Para que se dé un amplio esquema de las diferentes posibilidades y se elija la mejor opción, también en relación al costo-beneficio, ¿no? Y es ahí donde vemos también qué tanto está la población acostumbrada a invertir en su salud, ¿no? Yo entiendo la parte en la que hay pacientes que quizás sí no hay de plano la toma de recursos, pero por ejemplo hay pacientes que tienen los recursos y aún así prefieren un tratamiento más barato pero más tóxico, que ese dinero lo pueden también invertir o gastar, mejor dicho, en otras cosas como uñas, cortes de pelos, ropa, ¿no? Viajes innecesarios, que en optar por un mejor aparato, un mejor tratamiento oncológico, aunque quizá cueste un poco más, ¿no? Entonces sí es quizá intentar cambiar ese chip. Y volviendo al tema del cáncer cervicouterino, te digo, hoy en día esas técnicas de tratamiento han mejorado en el centro adecuado, en el centro de tratamiento adecuado, y hoy en día son mínimas esas toxicidades. Qué buena noticia, qué buena noticia, sí. Porque justo, si esta información no llegamos a ella, pero también nuestro centro de salud ni lo tenemos identificado, ¿no? O sea, estamos con la información de yo no tengo IMSS, no tengo ISSSTE, entonces ya no tengo acceso. Ajá, no tengo acceso. Sí, esta tecnología de la que habla, que ha mejorado, se encuentra en estos centros de salud. En los servicios de salud de Veracruz, el Centro Estatal de Cancerología cuenta con un acelerador lineal moderno que ofrece técnicas modernas de radioterapia, y fíjate que van a introducir 3 aparatos nuevos. Okay. De la mejor calidad. Entonces, pues es una buena esperanza, es parte del esfuerzo del gobierno de Veracruz, ¿no? Okay. En que se ha colocado o se van a colocar ya en este año estos 3 aparatos
y la intención es abarcar prácticamente todos los centros, bueno, todos los institutos o bien todas las instituciones de salud, mejor dicho, tanto IMSS, ISSSTE, Pemex, militar, van a poder llevar sus pacientes a pues el Centro Estatal de Cancerología, que ya va a intentar abarcar todo con estos 3 equipos. Eso es muy interesante. Esa es una muy buena noticia, y sobre todo porque precisamente la gente que no tiene acceso a una clínica privada, a irse del país, a irse a la Ciudad de México tan solo, pues yo creo que ya esto es como pues sí, un poquito, aunque a pesar de estar pasando por la enfermedad, la familiar, pues es como un respiro para poder decir tengo y puedo tener acceso a esto, ¿no? Alejandro, yo te iba a preguntar ahorita que estaban platicando, se me vino a la cabeza, pero ¿qué tan importante es saber y conocer todas estas campañas? Y Lenny, tú has estado involucrada mucho en esas campañas en las que prevenir, y en algún momento te lo pregunté, el hecho, y ya casi vamos a cerrar con esto el programa, y nos vamos a quedar con muchas preguntas, yo lo sé, sí, pero porque no nada más es un cáncer, estamos hablando del cáncer en general, entonces no fue algo en específico, pero la predisposición genética es sumamente importante, pero también la prevención. ¿Qué tan cierto es que podamos prevenir? Sí, pues independientemente de claro. lo que comentaste de la alimentación, el cuidado, el estar fit, etcétera. Sí. Sí. Pues es la base, sí, evidentemente una prevención, o más bien el tamizaje. Más que prevenir es hacer el adecuado tamizaje de los tumores más comunes. Es decir, hacer estudios en determinado o con cierta temporalidad, para, independientemente de si tú estás bien en síntomas o tienes alguna otra cuestión, detectar a tiempo algún tipo de cáncer. Y quiero compartirles que hoy existen por lo menos tamizajes para 5 tipos de cáncer, ¿sí? El cervicuterino ya lo conocemos, la prevención está en realizarse Papa Nicolau anual a partir de los 21 años, ¿sí? Hasta los 75 años. El cáncer colorectal, y el tamizaje consiste en realizar una colonoscopía a partir de los 50 años cada determinado tiempo, y esto depende de los hallazgos de la colonoscopía y se puede repetir cada 5 o cada 10 años dependiendo de los hallazgos que se encuentren en la colonoscopía. El cáncer pulmonar, lo que hablábamos, en pacientes mayores de 50 años que han fumado más de 20 paquetes de cigarrillos al año y que tienen por lo menos una historia de 15 años de tabaquismo intenso, acceder a una tomografía de baja dosis de manera anual. El cáncer prostático se previene o se hace el tamizaje tomando un antígeno prostático específico, que es una prueba que se toma en sangre, el famoso antígeno prostático, ¿no? A partir de los 55 años, si el paciente no tiene antecedentes de riesgo, o a partir de los 45 años, si hay más de 2 familiares en primera línea con cáncer prostático. Doctora, aquí me voy a detener, porque esta causa de muerte en hombres está ahí, sigue ahí, por este asunto machista de no querer ir a revisarse, y creen que les van a meter el dedo, algo, ¿no? Ajá. Ya lo dije. Es cierto, pero aparte es bien importante, o sea, que sepan también qué es primera línea, porque de repente como que no escuchan, ¿no? O sea, sí, como claro. que sí, ¿cuál es la primera línea? O sea, se resiste, el varón se resiste a esto. Pues es parte del tabú ir al urólogo y que te intente revisar, pero es muy importante acudir a la revisión anual, ¿sí? Y con la toma de este antígeno prostático, ¿no? Ya hablaremos después del cáncer de próstata, que es un tema también muy importante. Muy interesante, un programa exclusivo para cáncer de próstata, y que a lo mejor pudieras, no sé, invitar a algún varón que ya haya roto con esos esquemas
Sí, claro. patriarcales y que a lo mejor nos quiera compartir una experiencia. Sería muy interesante saberlo para que los hombres que nos ven, los varones que nos ven y que de repente tienen todavía esta manera de pensar, a lo mejor diga, ok, es como la vasectomía, ¿no? Cómo se resisten y se siguen resistiendo muchísimos hombres. Claro, además, bueno, de la dignidad de su cuerpo, el quererse su cuerpo y tomar las riendas de su vida como varones, pues también así no abusan de nosotras al tenerles que cuidar una enfermedad, porque pasa y sigue pasando que ahí Por sí una supuesto. mujer, o si es que han elegido una vida heterosexual, que en su mayoría siguen siendo estos hombres en cierta edad que deciden no cuidarse, y quién creen que los tiene que cuidar, quién creen que se tiene que hacer cargo de todo, Por supuesto. pues nosotras. Entonces, por favor, revisen. O sea, no manchen. Sí, doctor, Y le faltaba terminando algo. con el punto, el quinto es el cáncer de mama, ¿no? A partir de los 50 años también, todas las mujeres deben de realizarse una mastografía anual. Y es así como previenes más del 50% de probabilidades de tener cáncer, ¿no? O ya lo tienes, que es ahí donde empezamos a pelearnos Ujú. con lo de la prevención, no, ya lo tienes, pero como decía usted, vamos a llegar a una etapa donde todavía podemos hacer algo, ¿no? Sí, donde la supervivencia a 5 años sea más del 90%, ¿no? Donde con una cirugía chiquita, ¿no?, puedas extirpar el tumor maligno y desentenderte prácticamente de por vida. Doctor, ay no, Sí. te vas a decir que ya nos vamos. No, a ver, ibas a decir algo, suéltalo. Sí, es que, ¿saben qué? Suéltalo y no veo a Dani para que no Ok. me eche ojos de pistola. Los laboratorios, hace rato mencionaba salud digna. Ujú. Me han tocado médicos que me dicen, sí, no importa, salud digna, ven, tráeme tus estudios de ahí. Y ha habido médicos que me dicen, ¿estás loca? No, al menos quiero de otro laboratorio. Entonces dices, bueno, me los hago, Hay muy ¿no? buenos estudios en Salud Sí. Digna. Exacto. Muy buenos. Bueno, yo sí me siento digna cuando voy. Yo también me siento digna. O Y me sea, tratan de maravilla sí, porque son bien atentos. Claro, porque de eso se trata, ¿no? Sí. El que justo... el Dignamente. tema- exacto. El tema de este año, pues sigue siendo eso, ¿no? El que tengamos un servicio igual, no solamente en el acceso a los tratamientos, sino también al trato, ¿no? Claro. O sea, al tratamiento, al Humano. trato humano, ¿no? Digno. Claro. Porque cuando vas a una parte médica particular, pues está el cafecito y el agüita y Claro. la peliculita, la música, el sillón. Aunque todo se tarde tan- 2 no, horas. Aunque se tarde 3 horas. De hecho, ya va a poner la 4. película. Ya le decía a mi cirujano, mientras tenga Netflix y café, tú no te preocupes. Pues sí, ¿no? Claro, pero ¿qué hacemos con esta parte, no? O sea, ¿cómo saber? Usted nos decía, elegir el lugar donde realmente las toxicidades, donde sí vas a tener un buen tratamiento. Pero entonces, el tamizaje nos va a ayudar. ¿Cómo elegir un buen laboratorio? ¿Cómo sabemos que sí está bien o no? ¿O Claro. mandamos a la goma al médico? Porque es que ahí es donde empezamos Ya. a elegir cosas raras y Sí. si es un relajo o no. Sí, pues yo prácticamente no tengo problemas con Salud Digna, de hecho los considero un adecuado el centro de laboratorio y gabinete. Patrocínanos Salud Digna. Aquí Ah, puedes sí, aparecer, sí. aquí abajo. Y de hecho, Salud digna, Y el digno. doctor también. pero vamos a decir la verdad, ¿no? Muchos doctores te dicen, ¿sabes qué? Aquí lo quiero. Pero Ah, es sí. porque Porque hay trato ahí. hay convenios, Salud digna, puedes tener nuestro Hay trato. chanchullo. hay convenios. Hay chanchullo. Pero pues también hay laboratorios en donde dices, vamos, o sea, es una casita así chiquita, por fuera está toda Sucio. Sí. pues ahí también no te lo vas a tomar, ¿no? No. Es elegir un centro que quizá tenga buen costo-beneficio. Yo considero que Salud Digna es uno de ellos, ¿no? Es adecuado y no tengo prácticamente ningún problema con ese centro. Ok, Perfecto. pero si es un laboratorio en mi colonia, que sí se ve limpio, que se ve buen Digno. trato, no necesito checar ninguna otra cosa donde yo diga ¿Alguna norma? alguna norma Ajá. o alguna ¿cómo se me fue el nombre? Norma oficial mexicana, Certificación. certificación. Debe de haber, las desconozco. Ah, ok. Las desconozco, esto ya algún laboratorista clínico lo Sí. deberá de Yo saber. soy radiooncólogo. Pero en el caso de que haya un resultado que no cuadre, ¿no? En la consulta del doctor seguramente mandará a una segunda prueba, a un laboratorio quizá de su mayor confianza. necesitamos un laboratorista o Sí. una laboratorista. Si ustedes conocen a alguien que sepan que es buenísimo, díganos. Bueno, nosotras también vamos a hacer nuestra tarea, Así pero, es, pero sí. si viene de ustedes, genial.
Nos parece perfecto. Nos tenemos que ir, mujeres, nos tenemos que ir, Alejandro. Te agradezco muchísimo. Yo creo que vamos a ir preparando lo del cáncer de próstata y sí, creo que es bien importante que varones se abran y qué mejor que de la mano de un radiooncólogo y sobre todo Alejandro, que es un hombre tan ético y tan profesional y tan humano y como yo siempre he dicho últimamente, he tenido tan buenas experiencias con los médicos humanos de verdad que ya no es tan fácil encontrarlos que yo, bueno, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotras, Alejandro. Un placer. ¿Tus redes Gracias sociales? por la invitación. Sí, estoy en Instagram como Dr. Alejandro García RT y en Facebook como Dr. Alejandro García Cervantes. Así es. A sus Gracias. órdenes. Muchísimas gracias. ¿Algo Gracias más por que la agregar? invitación. No, solo darle las gracias y felicitarlo por esa empatía y todavía humanidad que tiene antes del negocio, que al final del día usted vive de eso, ¿no? Sí. Sí, Pues sí, es para eso estudió. para eso estudié. Así es, pero bueno. Pero esa Nos empatía, tenemos ¿no? que ir. Saludos a Julio, saludos a Lucero, saludos a la gente que se conectó. Compartan el programa, es importantísimo saber. Y recuerden que el programa fue el Día Internacional o Mundial del Cáncer. El 4 de febrero es la conmemoración, así que estamos en el marco de este día que es el mes del amor y la amistad, pero también esto es amor. Amarnos primero a nosotros, cuidarnos y estar pendientes de nuestra salud. Así es. Y recuerden pues que así es la temática de nosotras, el poderles aportar un granito de arena. Nos tenemos que ir, gracias a la producción, gracias a Alejandro, Selene, Gracias. Lenny Tejeda, y recuerden que las mujeres Sí podemos. podemos.